El lenguaje, nos dice Noam Chomsky, va más allá de las palabras. Es una cultura, una tradición, lo que aglutina a una comunidad. Es toda una historia comunitaria. Sin lengua no hay sociedad. La lengua es como un archivo o un sitio arqueológico. Historiadores, lingüistas, antropólogos y filólogos pueden encontrar ahí las huellas de las distintas culturas y sociedades que las hablaron. Para Lacan, la estructura de nuestra psique funciona como una lengua, y las palabras con las que soñamos o que decimos sin darnos cuenta enuncian los mensajes cifrados de nuestro inconsciente. Además de la lengua existen otros sistemas, los lenguajes, que nos ayudan a comunicarnos de manera alternativa y quizá más sutil, como la música, codificada en notas y representada en partituras, o como la expresión gestual que compartimos con los primates y conservamos en nuestros genes desde tiempos inmemoriales. Por eso, en la revista de la Universidad de México, abordamos no únicamente los lenguajes de los humanos, sino también de los otros seres que pueblan el planeta, como las abejas y las plantas. Usar un lenguaje implica una serie de consecuencias. Requiere pericia y responsabilidad. Los lenguajes son instrumentos de poder. Quien los posee aumenta su campo de acción y a la vez adquirir nuevos lenguajes vuelve más preciso y poderoso nuestro pensamiento. Enunciar, ya sea con palabras o de otras maneras, equivale a crear el mundo, a darle una forma a la realidad. Bienvenidos a esta serie sobre lenguajes de la revista de la Universidad de México. Hoy es una noche muy especial porque nos vamos a interesar en la lengua de señas, que está aquí presente entre nosotros en la Ciudad de México y en el mundo entero. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros hoy a Eric Arellano, quien es el presidente de la Coalición de las Personas Sordas de la Ciudad de México, y también con nosotros está Erika Ordóñez, intérprete de la lengua de señas. Sean, por favor, muy bienvenidos los dos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. En la UNAM. Comencemos un poco por conocerlos. ¿Cuál es su lengua materna? Mi lengua materna es la lengua de señas mexicana. ¿La aprendiste en tu casa? No. Yo nací como una persona sorda, siendo sorda, y mis papás son oyentes. Entonces, con ellos no me podía comunicar de manera oral. Así que me mandaron a terapias de oralización para que empezara a aprender. Pero el español no era mi lengua y no la aprendía muy bien. Yo estuve en un preescolar incorporado con niños oyentes. Y en este preescolar el maestro no usaba correctamente la lengua de señas, se abocaba más a la oralización. Años después fue cuando empecé a usar la lengua de señas mexicana como mi lengua, como mi idioma. Y bueno, la lengua de señas mexicana me funciona como lengua materna para construir los conocimientos, para comunicarme, para socializar. Y el español en su forma escrita y leída es mi segunda lengua que me funciona para relacionarme con las personas oyentes. Para mí, en casa aprendí la lengua de señas mexicana como lengua materna. Mi papá y mi mamá son sordos y viéndolos a ellos hacer señas fue como aprendí señas y crecí así. También vivía en casa de mis abuelos y mis abuelos eran oyentes y así ellos hablaban español y fue como yo aprendí, crecí con las dos lenguas, la lengua de señas mexicana y el español. Y bueno, para mí mi lengua materna serían ambas, lengua de señas mexicana y el español. Claro, entonces tú eres bilingüe de nacimiento, tienes dos lenguas maternas aprendidas en casa, en cambio tú tuviste que salir de casa para buscar una lengua materna, lo cual requiere muchísimo más fuerza, ¿no? Un esfuerzo extra. Las lenguas de señas que aprendieron ambos, sea en casa o sea en la escuela, ¿son distintas en otros sitios del mundo? ¿Existe solo una lengua o varias?
Hay tantas lenguas de señas como países hay. Es exactamente igual que los idiomas orales. Y siendo tan poquitos, perdón. También dentro de la República Mexicana, la mayoría es la lengua de señas mexicana. Pero tenemos otras experiencias como en Yucatán, que tenemos la lengua de señas maya, que se habla en esa comunidad maya. A veces en ciertas comunidades se genera una lengua de señas propia de la comunidad. En general, en la República Mexicana se habla la lengua de señas mexicana, aunque tiene ciertas variantes dialectales de acuerdo a la región en la que se habla. Pero se habla generalmente una sola lengua de señas mexicana y existe además la lengua de señas maya, la lengua de señas chinanteca, y sí, efectivamente, cada país tiene su propia lengua de señas. ¿Y se entienden entre distintas lenguas de señas? ¿Hay comunicación posible? La verdad es que la mayoría de las señas no tienen parecido. Es como un oyente que habla un idioma y se va a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, y habla inglés, no tiene mucho parecido. Sucede exactamente igual con las lenguas de señas. También lo que sucede es que de sordo a sordo se comunican mucho de manera gestual, de manera corporal, haciendo un poco de mímica. Y si pensamos en las lenguas de señas del continente americano, tienen algunas similitudes que no comparten, por ejemplo, con las lenguas de señas china o con las lenguas de señas orientales, porque además tiene mucho que ver con la cultura de esa lengua. Pero creo que se comparten algunas señas y se convive entre ellos. Hay una organización mundial, a nivel mundial, que se llama la WFD, la World Federation for the Deaf, y ahí participan muchos sordos de distintos países y se dan conferencias. Y lo que se pusieron a pensar fue cómo hacer para comunicarse con una misma lengua todos. Entonces, lo que hicieron fue crear un sistema de señas internacional, y que es la que se utiliza para conferencias internacionales. Pero este sistema de señas internacional en realidad no es idioma, no es un idioma oficial, es una metodología, una forma de comunicarse de manera internacional con todos los sordos. Existe también el Comité Internacional de Sordos, que se utiliza también, por ejemplo, para el tema de encuentros deportivos. Se sigue utilizando la misma, el sistema de señas internacional, y es lo que podría existir similar. Claro, porque incluso con las lenguas orales se ha intentado que todos hablemos una misma lengua. Han habido grandes utopías como el Esperanto, ¿no? Entonces uno hubiera pensado que siendo ustedes comunidades a veces tan aisladas y tan pequeñas dentro de las otras mayorías, ¿no?, en cada país, que pudiera existir este sueño común de estar todos hablando una misma lengua. ¿Podría ser? O sea, ¿podría ser algo que les gustaría a ustedes? Voy a hacer dos preguntas. ¿Les gustaría que existiera esta lengua común de verdad para hacer una comunidad más grande? Sobre todo ahora que existe YouTube y las videollamadas, y entonces pueden comunicarse más directamente con comunidades muy alejadas. Y la segunda es, ¿les gustaría que también todo el mundo hablara una lengua de señas o prefieren dejarla como algo especial, exclusivo de gente que tiene una cultura sorda? Eso es un sueño en realidad. Lograr que todos habláramos una sola lengua me parece imposible, inalcanzable. Cada quien está en su lugar de origen propio. Por ejemplo, su idioma y el mío son distintos. ¿Cómo hacer que te comuniques? Pues a veces lo haces mediante la escritura o a veces involucras a un intérprete, quizá utilizas un poco de mímica. Creo que hay muchas formas para lograr comunicación, pero lograr un solo idioma me parece que no es posible. Yo creo que es muy complicado lograr que se hable una sola lengua, porque además está involucrada la cultura de los países hablantes de esas lenguas. Por ejemplo, en México tenemos variantes regionales que obedecen al lugar donde se habla, pero estamos pensando que también sería necesario crear nuevos conceptos, nuevos vocablos, y creo que es lo más complicado. Además,
estas lenguas de señas van involucradas con la cultura del sordo de ese país y cada cultura, cada país tiene una cultura distinta y a lo mejor habrá países, culturas que no necesiten una seña que sí existe en otra lengua. Y además hay tantas diferencias en producciones señadas que no lo creo. Claro. Sucede lo mismo un poco con las lenguas orales, por supuesto, y ni siquiera es realmente deseable porque desaparecería, ¿no? Mucha variedad. Hablaste ahorita de nuevos vocablos, lo que conocemos también como neologismos. Todas las lenguas van tomando nuevos ítems para designar nuevas realidades. ¿Cómo se hacen estos neologismos en la lengua de señas? ¿Quién los decide? ¿Cómo se forman y dónde se consignan para que toda la comunidad sepa? Por ejemplo, en este mes de junio hay una actividad, ¿no? Que es importante. Por ejemplo, la marcha LGBTI, ¿no? Algunos sordos no conocen ciertas palabras nuevas. Por ejemplo, el término asexual o el término queer. Son términos inventados, neologismos inventados por los oyentes. Y entonces, la comunidad sorda todavía no tenemos conceptualizado a qué se refieren estos términos. Y si es necesario un neologismo en señas, entonces lo importante es que participe la comunidad sorda, que esta comunidad sorda empiece a compartir el concepto y a lo mejor en un lugar surgirá una propuesta, una seña, en otro surgirá otra propuesta, se consensúa entre todas y esa es la que se empieza a utilizar. Y sobre todo se va a usar la de mayor uso. Habrá varias propuestas y será una la que se utilice más y esa será la señal que se difundirá a nivel nacional para utilizarla dentro de la lengua de señas mexicana. Para la lengua de señas mexicana pasa exactamente lo mismo que con otras lenguas. A veces hay conceptos nuevos y, bueno, los sordos inventa un sordo una seña para este concepto y si es aceptada por todos, entonces es la que se empieza a utilizar. A veces no se inventa una sola seña, sino se inventan varias propuestas para el mismo contexto, para el mismo concepto y se empieza a difundir y se discute cuál es la mejor. Pero creo que ahí el problema es que los sordos son los que deberían empezar a discutir e inventar las señas, porque a veces lo inventamos los oyentes y no son tan aceptadas. Creo que lo principal es sociabilizar esta seña entre ellos y sobre todo que esta seña vaya relacionada con el concepto y que el concepto se entienda, porque si hay una seña pero no se entiende el concepto, entonces de nada sirve la seña y seguramente esta seña terminará por diluirse. Yo creo que si entienden el concepto y la seña va acorde, entonces se socializa y se queda. Qué interesante lo que mencionas y de esta participación a veces invasiva de los bilingües. Yo, ¿sabes qué necesitaría? Que tengamos una seña que conozcan todos mis invitados para decirnos vamos a una pausa. 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 Volvemos. Estamos de vuelta con Erika Arellano y Erika Ordóñez y vamos a continuar con esta conversación. Me gustaría conocer su postura sobre el implante coclear. ¿A qué me refiero? El hecho de que se esté apostando tanto a este implante, que voy a explicar rápidamente al auditorio de qué se trata para quien no esté familiarizado, se trata de un aparato que se conecta directamente a la parte interna del oído que transforma la parte acústica en impulsos eléctricos. Entonces, a veces devuelve a los sordos la audición, incluso a quienes han nacido sordos, mas no todos son candidatos y además es un tratamiento muy caro. La pregunta sobre su postura es si se pudiera, ¿no? Este implante coclear, si no está desplazando un poco la necesidad justamente de implementar lengua de señas en más lugares, al tratar de devolverle más bien, centrarse en devolver la audición a algunos. Ok.
Este tema es un tema sumamente delicado porque hay muchas perspectivas, sobre todo de los oyentes y de los sordos, porque, porque los sordos utilizamos una lengua, un idioma. Y la mayoría de los oyentes tiene una perspectiva clínica, médica. ¿Y qué pasa con los médicos? Los médicos están preocupados en que todo el mundo tenga una salud perfecta, ¿no? Y si alguien nace enfermo, con alguna discapacidad, sordo o distinto, ¿qué pasa? Tratan de curarlos. ¿Por qué? Porque el médico lo que busca es un mundo perfecto. Y entonces, ¿qué se piensa? Ay, es que para los sordos va a ser complicado porque no escuchan, ¿cómo le hacemos para repararlos? Y no sé, siempre están pensando en, no sé, formas nuevas, novedosas de curar, ¿no? Por ejemplo, ahora vacunas con células madre para poder corregir la sordera, el implante coclear para que puedan escuchar, para que puedan hablar y que para que sean igual que los oyentes. Y es lo que están buscando los médicos, ¿no? Trabajar en un mundo perfecto en el que todo el mundo pueda escuchar y todo el mundo pueda hablar. Pero dentro de mi comunidad de personas sordas, yo tengo amistades, algunas amistades que están implantados, pero de todos ellos, un mínimo porcentaje, pensemos en 0.05% de ellos, han podido escuchar y han podido hablar bien. Pero la mayoría, el 99% de los que están implantados, han tenido muchas dificultades para escuchar y hablar bien, aún con el implante. Y incluso muchos de los sordos implantados terminan desistiendo de utilizar el implante y empiezan a usar señas, porque las señas les abre el aprendizaje, el conocimiento, y creo que lo principal es que se les acepte como, como personas distintas, como personas sordas que pueden hacer todo, al igual que cualquier otra persona. Creo que por eso nosotros estamos tratando de dar difusión, porque ¿qué sucede? Cuando los padres de familia tienen un hijo sordo, se preocupan muchísimo y el primer contacto al que acuden a preguntar es a los médicos. Y los médicos, la primera respuesta es, vamos a implantarlos o se puede curar. Y los padres de familia confían y creen en esta asesoría. Y todos tienden hacia este ámbito médico y se separan del ámbito de la comunidad de personas sordas. Y por eso la comunidad de personas sordas lo que estamos tratando de hacer es evidenciar esto, evidenciar que podemos hacer las cosas al igual que cualquier otra persona y queremos difundirlo. Porque también sé que muchos doctores no quieren aceptar esta propuesta, esta otra perspectiva, porque es su trabajo. Y pues bueno, nuestro trabajo será difundir que podemos hacer las cosas, cualquier cosa, sentirnos orgullosos de nuestra lengua y además luchar por un aprendizaje bilingüe. Y podemos aprender cualquier otra lengua, cualquier otro idioma. Primero deberíamos de tener como lengua materna la lengua de señas mexicana y a lo mejor eso nos sirve para socializar entre nosotros y aprender una segunda lengua para hablar y socializar con los oyentes. Creo que aquí es un tema de perspectivas. Esa es la principal complejidad, porque desde el implante es una perspectiva médica. Pero la comunidad sorda tiene básicamente una lengua distinta y si la equiparas, es equiparable a una comunidad indígena. Y no pasa nada, o sea, no hay nada comprometido físico. Lo único que tienen comprometido, que tienen distinto es una lengua, un idioma distinto. No tienen comprometido ningún proceso cognitivo ni nada. Pero casi siempre a las comunidades sordas se le relaciona desde el enfoque médico como personas con discapacidad. Y creo que ese es un tema, porque casi siempre los padres de familia no saben cómo hacer la vida, cómo atender a sus hijos sordos. No saben que los chicos sordos pueden ser independientes, pueden ser educados, siempre con su lengua. Pero en México la complejidad del problema es que se le ve desde el tema de discapacidad. Y no, creo que habría que verlo desde un enfoque social, como persona sorda. Si cambiáramos la perspectiva, cambiarían muchas cosas. Pero siempre es, tienen discapacidad auditiva, hay que repararlo, un implante coclear, un auxiliar auditivo, terapias de lenguaje. Pero no,
Si hacemos lo contrario y desde pequeños propiciamos el uso de la lengua de señas mexicana, van a tener un desarrollo óptimo y van a seguir accediendo a todo. O sea, si llegara a ver esta utopía en que todo mundo pudiera escuchar por estos afanes médicos de curar algo que llaman una discapacidad, que no lo es otra manera de estar en el mundo, ¿habría que defender las lenguas como esta lengua de su extinción, tal como los pueblos originarios de México están en pie de lucha por la defensa de esta lengua? Sí, claro que sí. Y digo, esto lo podemos sustentar ahora gracias a que está reconocido dentro del marco legal. Está reconocido dentro de la Ley General de Personas con Discapacidad y ahí se le reconoce como una lengua, patrimonio de la nación, y creo que desde ahí podríamos empezar a trabajar en la defensa de nuestros derechos lingüísticos. ¿Hace falta información? Sí, hace falta información, y de repente en algunos espacios se nos quita nuestra lengua, nuestro idioma, en el espacio educativo nos obligan a que aprendamos español, y dices, sí, ok, pero creo que deberíamos de tener claro que nuestra primera lengua, la lengua materna, es la lengua de señas mexicana. Y sí, a lo mejor accedemos al español como una segunda lengua, y a lo mejor como tercera el inglés, cualquier otra, pero creo que lo primero que necesitamos es nuestra primera lengua, la lengua de señas mexicana, y de ahí después avanzar en más aprendizajes. En la Ciudad de México, en la Constitución Política de la Ciudad de México, también se reconoció a la lengua de señas mexicana como patrimonio. Y desde ahí tenemos que promover la educación bilingüe para personas sordas. Y seguramente podemos seguir avanzando en eso. Creo que estos dos marcos legales nos protegen y podríamos utilizarlos para que se nos respete nuestro idioma. Por supuesto. ¿Ustedes se consideran como parte de una equivalente a una etnia, o sea, una cultura? ¿La cultura sorda sería una especie de etnia con su lengua, sus costumbres, sus tradiciones? ¿Y qué otra tradición me podrían contar que hay? ¿Qué otra cosa distingue su cultura aparte de la lengua? Tenemos historia, tenemos una manera de socializar. Por ejemplo, los sordos tenemos una costumbre de reunirnos una vez al año en el hemiciclo a Juárez, en el Día Nacional del Sordo, el 28 de noviembre. Y lo que hacemos es conmemoramos la fundación de la escuela, bueno, en aquel entonces se llamaba Nacional de Sordomudos, que es incorrecto, pero así se llamaba en aquel entonces, y los sordos conmemoramos una vez al año, el 28 de noviembre, en el hemiciclo a Juárez, esa fundación. Y es, por ejemplo, una de nuestras conmemoraciones. También tenemos algunos lugares históricos, por ejemplo, escuelas donde fueron los sordos, donde van los sordos. Tenemos un movimiento asociativo, también tenemos un movimiento de intérpretes y generalmente hay actividades, conferencias en lugares específicos para nosotros. También esta comunidad de personas sordas sí tiene algunas cuestiones equiparables a las comunidades indígenas. Por ejemplo, tienen su lengua propia, tienen usos, tienen costumbres propios. Pero creo que también hace falta que dentro de la misma comunidad empiecen a nacer más, haya más profesionales sordos para que ellos mismos investiguen, por ejemplo, un sordo investigue su lengua y sobre todo vayan accediendo a niveles superiores de educación, porque hasta hace algunos años solo accedían hasta la secundaria y más allá, a veces solo les daban el certificado sin que tuvieran los conocimientos. Creo que lo primero es reconocer a la lengua de señas mexicana y a su cultura para poder generar mayores espacios de participación, de educación y se socialice y salgan adelante desde la comunidad. Creo que también depende del contexto de cada una de las personas. Por último, si tuvieran ustedes que hacer un acto que ayude, ¿no?, de poder decretar o hacer que se realice un acto o una ley, lo que sea, que ayude a la comunidad sorda a prevenir esta discriminación o a mejorar su situación, ¿cuál sería este primer o único quizás acto que te daría un mago?
Se me ocurre que quizá pudiéramos pedir que en la Constitución Política de la República Mexicana se pusiera el reconocimiento a mi lengua, a mi idioma, y también que en cada estado hubiera escuelas estatales para sordos. Por ejemplo, eso sucede mucho en Estados Unidos, que sucediera aquí en México también. Creo que es importante partir de la educación para sordos y eso les va a ayudar a salir adelante. Los oyentes están preocupados porque los sordos nos incluyamos con ellos. Imaginan un salón en el que existan personas con distintas discapacidades, personas ciegas, personas en silla de ruedas, personas con discapacidad intelectual, personas con una lengua indígena, y que todos estos chicos sean atendidos por un único maestro. ¿Cómo le va a ser un solo maestro para atender tantas cuestiones diversas? Creo que lo mejor es instaurar salones específicos y que esté instaurado dentro de la ley. Sí, yo sé que este es un tema político, es un tema legal, pero deberíamos de llevarlo a la realidad, y si lo llevamos a la realidad, vamos a poder salir adelante todos de manera equitativa. Sí, no hay peor discriminación que la discriminación de la lengua porque no puedes acceder al conocimiento. Incluso hoy en día quien no conoce o maneja perfectamente el inglés ya está en cierto modo discriminado por todos los artículos y todas las informaciones que circulan solamente en esa lengua. Sí, claro que sí, sí. Sí, me conmueve muchísimo pensar en como esta comunidad que rompe. Yo creo que sí hay que preservarla porque rompe con algo que cargamos las comunidades patriarcales, que es siempre la herencia de la cultura a través de el ancestro directo familiar. Y aquí es una comunidad que se va creando no por lazos sanguíneos, es una cultura que se hereda más bien por contigüidad, ¿no? Por ganas de juntarse y por ganas de comunicar, de gente que no viene forzosamente del mismo horizonte. ¿Algo que añadir? Sí, por ejemplo, imaginemos que hubiera una escuela mexicana de sordos. Seguramente ahí se reunirían todos los sordos. Y a lo mejor un padre de familia que tiene un niño sordo sabrá dónde llevarlo y llevará a los niños ahí a socializar. Y eso es importante. Ay, ojalá, ojalá. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias. 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 Muchísimas gracias a los dos. De veras espero que podamos seguir conversando sobre esto. Espero volverlos a ver aquí. Y bueno, pues me despido también de todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa. No nos abandonen.